¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, les pedimos disculpas porque realmente hoy estamos tratando de superar algunos problemas técnicos, pero gracias al apoyo de todos los compañeros estamos en vivo desde Televisión Nacional, Más Info, una nueva edición. Hoy vamos a hablar del mercado de trabajo y los desafíos que hoy se presentan con un índice de desempleo muy bajo y en medio de negociaciones por los consejos de salarios. Con Ana María Misraji vamos a estar entrevistando al ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, y en nuestra mesa de intercambio de ideas vamos a debatir sobre cómo se debe penar la inseguridad en ámbitos laborales. Para ello invitamos al dirigente del Zuncar, Oscar Andrade, y al presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay, Ignacio Otegi. Además, como siempre, vamos a compartir los informes de nuestra compañera Andrea Tavares. Ustedes se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales y también a través de nuestro correo. Vamos entonces con 60 minutos de Más Info y ya le doy la bienvenida a mi compañera Andrea Tavares. Andrea, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Un poquito más tarde hoy, pero estamos en vivo, Bueno, vamos a comenzar con un repaso de cuál es la situación del mercado laboral hoy por hoy. Sí, hay un dato que es relevante a nivel histórico y que tiene que ver con el bajo índice de desempleo. Hace 10 años el principal problema, la principal preocupación y también el principal reclamo por parte de la sociedad era más trabajo. Hoy la tasa de actividad es alta, eso genera otros problemas y otros dilemas. En este mes de octubre, además, que es clave porque están en curso los consejos de salarios. Allí hay una pulseada entre los trabajadores que quieren asegurarse un ajuste salarial en esta última ronda de negociación de esta administración y, por otro lado, los empresarios que están también alertando o advirtiendo sobre los problemas o la incertidumbre que hay económica a nivel internacional. Pero vamos a ver un panorama general de este mercado laboral. 1.612.000 personas trabajan en Uruguay, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. Hay 104.600 que, estando en condiciones de trabajar, aún no tienen empleo. Esto ubica el desempleo en 6,1%. Esta cifra es de las más bajas desde el 19,2% del 2002. El problema es que la tasa de actividad en nuestro país está en un nivel muy elevado, con lo cual las personas que quedan todavía con una tasa de desempleo específica alta son personas que tienen dificultad de insertarse en el mercado de trabajo. Son básicamente jóvenes y mujeres. Entonces los jóvenes tienen poca capacitación y no tienen experiencia laboral. Y las mujeres tienen las dificultades que tienen en general en todos los países las mujeres en insertarse. Existen algunos programas de inserción femenina, pero al no existir un sistema integral de cuidados de niños, adultos mayores y discapacitados, su inclusión resulta difícil. Además, aún no se aprobó el proyecto de licencia maternal, paternidad y parental. Primero porque está vinculado a hogares muy vulnerables, pero además porque tienen ese problema de que si a los hijos tienen que pagar la guardería, se les da una parte sustancial de su sueldo. Entre los jóvenes menores de 25 años, la situación también es complicada. 1 de cada 5 jóvenes que quiere trabajar no encuentra empleo. Si bien se aprobó una ley que estimula la contratación de ellos, aún no tiene efecto. Los empresarios realizan su lectura del escenario del mercado de trabajo. Esta ronda de consejos de salarios tiene que dar también las condiciones para que esta situación se pueda mantener, porque lamentablemente si no logramos acuerdos que sean lo prudentes ante un marco de incertidumbre, nosotros creemos que una de las válvulas de ajuste va a ser el empleo. Asimismo, el sector empresarial es crítico sobre los costos de tener un empleado y el peso de la competencia desleal. Y eso es una competencia desleal muy grande. ¿Por qué es una competencia desleal muy grande? No solamente porque no contribuyen a las cargas públicas a las cuales tenemos que estar todos contribuyendo, sino que además es un sector en el cual no entran los sindicatos, es un sector en el cual no entramos los empresarios ni sus representaciones gremiales, y es un sector que lamentablemente tampoco entra el gobierno. Entonces, cada vez que salen a cazar al zoológico, a los que estamos registrados. En el primer semestre del año 2013, el número de trabajadores no registrados fue del 25,6% del total de ocupados. En el mercado laboral hay más de 100.000 micro, pequeñas y medianas empresas, la mayoría con hasta 4 empleados. Estas empresas dan el 65% del trabajo uruguayo. Lo que incluye
todo, desde el monotributo, que digamos son como trabajadores por cuenta propia, microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas. Que cuando hablamos de empleo no es menor. Y en algunos momentos, cuando tenía el país, desgraciadamente, algunas cifras de desempleo importantes, la promoción y fomento a través de estos sectores, promoviendo estos sectores para generar empleo, tampoco es un instrumento menor, porque digamos tiene un fuerte impacto en la generación de empleo. Las condiciones del empresariado son fundamentales para el éxito o el fracaso del emprendimiento. Tenemos grandes debilidades, pero no solo los sectores de micro, pequeña y mediana, digo, el entorno empresarial nacional tiene, a nuestro entender, en términos generales, ¿no? Siempre hay excepciones, pero tiene un bajo nivel de profesionalización. Ese bajo nivel de profesionalización hace a que hayan algunas culturas empresariales de bajo nivel de capacitación de recursos humanos, de baja incorporación tecnológica y actualización tecnológica, y todo este grupo de restricciones impactan directamente en la productividad y en la competitividad. El objetivo es que las microempresas se incorporen a alguna cadena de valor, pero mejorando su productividad. Y nosotros vemos que ciertamente los sectores de micro respecto a los de pequeña y los de pequeña respecto a los de mediana tienen menos productividad. Desde el gobierno se impulsa un estímulo de las pymes. Sin embargo, Villar advierte: los nuevos emprendimientos o el sector de la microempresa como el sector de monotributo no pueden ser un paliativo a la desocupación, sistémicos, digamos. Tiene que ser el que es empresario o el emprendedor que genera un nuevo emprendimiento, tiene que tener determinados atributos y determinadas condiciones. Estas condiciones están dadas en ejemplos concretos. El mes pasado se lanzó una herramienta destinada a apoyar a las exportadoras de tecnologías de información y comunicación. La producción de este sector es hoy de $1.000 millones. El salario real el año pasado se expandió en promedio 4,2%, un poco por encima del crecimiento medio de la economía. A pesar del aumento sostenido que tuvo el poder adquisitivo de los salarios, persisten muchos trabajadores que perciben bajos sueldos. Nosotros entendemos que todo lo que se viene haciendo hasta ahora es positivo y lo podemos ubicar en el cuadro de un concepto de desarrollo del crecimiento del Producto Bruto Interno con mecanismos sociolaborales, negociación colectiva, digamos, y distribución de la riqueza en ese cuadro. La vida también demuestra que el crecimiento, digamos, de nuestra matriz productiva es importante, pero no es suficiente, porque todavía quedan muchos miles de puestos de trabajo con salarios por debajo de los 14.000 pesos. Desde julio se está trabajando en la quinta ronda de consejos de salarios del sector privado. Se trata de la última ronda de negociación que se desarrollará en esta administración, ya que los restantes grupos ya firmaron los acuerdos. Estos consejos de salario no vienen mostrando en general en algunas cámaras, digamos, que concentran la expresión del gran capital, mucha voluntad de diálogo y de negociación. La negociación se da en un marco de incertidumbre sobre el futuro de la economía mundial. Si baja el nivel de actividad, los empresarios dicen, bueno, pero en esta situación de incertidumbre, ¿podemos pensar en crecimientos salariales importantes? Esto hace que haya que tener un poco de prudencia a la hora de fijar los costos salariales que, digamos, que son importantes para el sector formal de la economía. El Poder Ejecutivo presentó lineamientos guía para la negociación colectiva, convenio a 3 años con ajustes anuales que estén atados a la evolución de la macroeconomía y también al desempeño salarial. En eso coinciden los empresarios. Sin embargo, tienen marcadas discrepancias en la mayoría del medio centenar de normas aprobadas en el último tiempo. La relación con el gobierno yo considero que es una relación correcta, a pesar de que no podemos ocultar de que en los últimos tiempos se han aprobado una cantidad de normas a nivel legislativo como a nivel del Poder Ejecutivo, en el cual no hemos sido tomados debidamente en cuenta. Se refiere, por ejemplo, a la Ley de Negociación Colectiva de 2009, observada por la Organización Internacional del Trabajo. A pesar de la cual el sector empresarial ha concurrido y sigue concurriendo con responsabilidad a los consejos de salarios que están regulados por una ley que no compartimos.
También cuestionan la normativa prevista para las ocupaciones. Las diferencias que hay entre el régimen de ocupaciones para el sector privado y el sector público, en donde en el sector público se manda a desocupar inmediatamente cualquier local, y en el sector privado tenemos el peregrinaje que hay que hacer para lograr la desocupación cuando, bueno, se ocupa sin tener sin haber agotado los medios para solucionar los conflictos que se pueden dar. En tanto, el sindicalismo crece y está en niveles históricos de afiliación. Pasó de 120.000 en 2002 a 400.000 en la actualidad. Sectores como el de trabajadoras domésticas y el de rurales han fortalecido sus sindicatos en los últimos años. Demuestra que efectivamente es posible, con mecanismos de regulación del trabajo, con mecanismos de superación de la desregulación, con avances laborales, también estar conectado a la necesaria inversión y al necesario crecimiento de los puestos de trabajo, ¿no? Octubre, mes de negociación y mes de reclamos. Será un octubre caliente, advirtió el PIT-CNT. No, nosotros no tenemos por qué contestar esos anuncios. Nosotros lo único, manifestar la preocupación y decir que el sector empresarial está con responsabilidad concurriendo a los consejos de salarios en búsqueda de los acuerdos. Es razonable que el movimiento sindical desarrolle toda su capacidad de presión para lograr más aumentos. Por un lado, el movimiento sindical pide aumentos salariales, espera aumentos salariales importantes. Los empresarios esperan que los aumentos sean nulos, algunos dicen cero. Juan Manuel Rodríguez hace una lectura de por qué, si hay más trabajo y los trabajadores tienen un mejor salario, la conflictividad es alta. Yo creo que el gobierno del Frente Amplio levantó expectativas de mejora en las condiciones, pero siempre, digamos, uno puede decir que alguien puede aspirar a más. Y es comprensible que se aspire a más. Entonces, estas diferentes expectativas genera, digamos, demandas. ¡Que viva el PCNT! ¡Que viva el sindicato! Bien, Andrea, hacíamos un repaso de la situación del mercado de trabajo en nuestro país. Hablemos ahora de algunos de los desafíos, como por ejemplo la capacitación laboral de los más jóvenes, de aquellos estudiantes, por ejemplo, que se van del sistema educativo y que luego se les hace muy difícil reinsertarse, por ejemplo. Sí, no solamente de los que se van del sistema educativo, también otros que han tenido otro tipo de formaciones, porque ha habido desarrollo y crecimiento de algunas industrias y necesidades de mano de obra capacitada, y por eso hay 18 millones de dólares anuales, que es un aporte que hacemos todos a través de los trabajadores, los empresarios, y desde el último año rentas generales también en partes iguales. Ese dinero lo tiene destinado INEFOP, que es la que se encarga de capacitar y de formar, y hay sí un hincapié especial en los jóvenes, no solamente, dice Juan Manuel Rodríguez, en el tema de la capacitación de un oficio, sino capacidades de la vida, le llama a él, y vamos a ver de qué se trata. Los empresarios lo que plantean es que se necesita más personal calificado y más gente que quiera trabajar. Cerca de 18 millones de dólares al año tiene disponible el INEFOP, que es el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional. Ese dinero se recauda por aportes en partes iguales de trabajadores, empresarios y rentas generales. El objetivo es ejecutar políticas de formación profesional y fortalecimiento del empleo de los trabajadores y trabajadoras. Para esto, el instituto llama a públicos y privados a brindar cursos. En nuestro país la oferta educativa está prácticamente toda ocupada, tanto la pública como la privada. INEFOP brinda más de 150 cursos de actividades industriales, como electricidad, refrigeración, vinculados a comercio e informática, y cursos rurales, como lechería y manejo de agua. Además, recientemente se firmaron acuerdos con la Universidad de la República para otorgar formación a trabajadores no universitarios. En general, la demanda es tan grande que la inserción es muy elevada. Incluso es muy elevada en cursos de jóvenes. La entrega de un certificado de haber terminado un curso para personas que normalmente no terminaron secundaria,
y que porque tuvieron que ir a trabajar o por las razones que fueran, tiene un valor afectivo que es inimaginable solo verlo. El principal público de sus políticas son los jóvenes. Tenemos ganas, tenemos que capacitarnos para trabajar. Tenemos una oportunidad. Algunos le llaman habilidades para la vida, que es saber que el joven tiene que aprender que si va a trabajar, tiene que llegar temprano, tiene que, si falta, avisar, si está en un equipo tiene que respetar las normas del equipo, tiene que tener cierto aseo, ciertas reglas que cumplir, cosa que no es obvia en jóvenes que dejaron el sistema educativo, no encontraron ninguna actividad y bueno, a veces están 1, 2, 3 años, podríamos decir, en la calle haciendo tareas informales. Juan Manuel Rodríguez informó además que antes de fin de año el gobierno pondrá en funcionamiento 5 aulas móviles con kit alemanes. Las aulas similares a estas recorrerán el norte del país donde hay mayor demanda industrial y menos personal capacitado. Los contenedores tendrán laboratorios y simuladores en hidráulica, neumática, sistemas automatizados, electricidad y refrigeración. Son aulas en donde van a caber entre 10 y 12 estudiantes. Se van a trasladar hacia una ciudad, otra ciudad, de acuerdo a las demandas que existan, para dar un curso específicamente sobre, supongamos, mecánica o electricidad o hidráulica. Termina ese curso y se traslada a otro. Y bueno, obviamente que la radicación va a depender de la demanda que vamos a tener. En INEFOP hay cursos específicos para la capacitación de mujeres. En INEFOP le hacemos cursos de capacitación y le pagamos la guardería durante un tiempo largo, hasta un año, y sin embargo tienen dificultades. El director de INEFOP puso como ejemplo lo que está ocurriendo en Artigas. Y entonces se hace una experiencia educativa, se hace un llamado público en Artigas para gente que quiera trabajar en la vestimenta y comienza un proceso de capacitación que se está desarrollando en este momento. Se inscribieron cerca de 300 personas, quedaron 60, casi todas mujeres. Se van a seleccionar 30 para trabajar en forma inmediata. Con lo cual, a partir de probablemente noviembre, diciembre, en Artigas va a funcionar la primera fábrica de vestimenta. En tanto, en la Inspección General del Trabajo se reciben miles de denuncias por condiciones de seguridad o medio ambiente de trabajo que no se cumplen. Persecución sindical, acoso moral, sexual y discriminación. La inspección actúa antes que ocurra una ruptura en la relación laboral y antes de llegar al ámbito judicial. Creemos que se ha ido ordenando mucho más el cumplimiento en materia laboral. Lo que sí quiere decir es que hay un mayor empoderamiento de los derechos por parte de los trabajadores, una mayor acción de las organizaciones sindicales. Hay organizaciones sindicales en donde no existían, como en el trabajo doméstico, por ejemplo. Y eso hace que se proceda a reclamar más. Roballo puso como ejemplo la ley de acoso sexual. Como es, por ejemplo, la galantería excesiva, el cuento del chiste verde siempre. Bueno, puede haber una persona que se puede reír una vez, pero todos los días o todo el tiempo, pasarle un mail con una imagen pornográfica, los dibujos, el léxico. Es muy importante lo que tiene que ver con el clima laboral. El jerarca destacó que para la ampliación de las nuevas normativas hay colaboración tanto de trabajadores como de empresarios. Al empleador tampoco le gusta tener una competencia desleal. Al empleador cumplidor no le interesa tener o no le sirve tener una competencia desleal. Es decir, si tiene un vecino en el mismo rubro que no cumple con los salarios mínimos, que no invierte en seguridad y salud, hay una competencia allí desleal. Cada año aumenta la inspección y también la acción fiscalizadora con sanciones y clausuras. Roballo relató una situación que llamó la atención en el sector forestal. Y nos encontramos que si bien en las grandes empresas no había un cuidado importante, en esos pequeños campamentos se reclutaba gente que quedaba allí en condiciones totalmente inadmisibles,
de seguridad y salud en cuanto a los elementos de protección personal, también en lo que es la alimentación, por ejemplo, aguas sin certificación de potabilidad. Lo que nos llamó la atención o nos sorprendió fue que teníamos en pleno siglo XXI algunas situaciones que son inadmisibles. Cuando uno afecta un sector de estas características, también afecta a la cadena. Entonces, al sector forestal en general no le interesa para nada tener esta imagen. La Inspección del Trabajo está por iniciar una nueva era tecnológica. Eso implica equipamiento, implica capacitación, implica procesos nuevos, implica acción interinstitucional e interoperabilidad. Esto parecen palabras sueltas, pero cambia cualitativamente y de modo muy importante lo que es el alcance de los organismos de fiscalización. Acota notablemente las posibilidades de la informalidad, la acota notablemente. El informal de alguna manera lo va a tener que cambiar su posición o su mecanismo de trabajo. Esta dependencia se suma así al gobierno electrónico que permitirá la interconexión entre distintos organismos. Hay veces que hay un poco de miedo de gran hermano y de afán fiscalizador y de multas. No es lo que buscamos. Uno de los retos de la inspección es mejorar las condiciones de los trabajadores para evitar muertes. La metodología actual no permite definir con claridad cuántos obreros mueren en el trabajo. Se está trabajando en una nueva forma que permitirá saber con exactitud cuántos fallecen y cuántos se lesionan por distintas ramas de actividad. La utopía para nosotros es evitar que una persona que sale de su casa para trabajar y ganarse el sustento para él y su familia, o ella y su familia, no se lastime ni se muera por esa razón, ¿verdad? Hay una cuestión humana básica. El sector de la construcción es el que más ha trabajado en campañas de sensibilización. Que las urgencias del trabajo no nos hagan olvidar del casco, las botas, los guantes, los lentes, el arnés, ni de lo más importante, volver sanos cada día a casa. Plan Obra Segura. Entre todos nos cuidamos mejor. Bien, Andrea, vamos a seguir avanzando en este programa sobre mercado laboral y vamos a conocer algunas historias. Y en este caso vamos a hablar de un oficio que tiende a desaparecer y de un oficio muy nuevo, también que sorprendió a muchos. De eso se trata también la nueva realidad del mercado laboral, oficios que tienden a desaparecer. El caso de Edgar, la historia de Edgar, que él es tapicero de autos, tapicero artesanal, donde las manos mandan, dice Edgar. Vamos a ver su historia. Yo tengo 56 y empecé con 13. Edgar hace 43 años que se dedica al oficio de tapicero de autos y recuerda cómo llegó al oficio. Por ejemplo, mi madre, la cabeza no me daba mucho para estudiar, y bueno, un oficio. Entonces por ahí empecé. Lo que había cerca del barrio era tapicería, digo, bueno, empezamos en eso. Y me gustó. Yo fui ahí, empecé barriendo, bueno, ordenando las cosas, la herramienta, como se empieza siempre así en tapicería, ¿no? Empieza como aprendiz, y bueno, aprendiz, después uno sale de ahí, bueno, entro como aprendí adelantado, o entro como medio oficial. Entonces uno va escalando, nunca fui echado, siempre para mejorar, ¿no? Tuve, no sé, capaz que 2 o 3 años, y después fui para otra tapicería. Y después uno, por ejemplo, va aprendiendo y sale para mejorar el oficio y la plata. Hoy es un trabajador experiente, pero recuerda cómo fueron las primeras tareas. Desarmarlo, primero es desarmarlo, que le dan un asiento, le dan un living, le dan cualquier cosa, desarmar, porque ahí uno va adquiriendo, mirando y viendo, y dice, bueno, es así que se arma, es así que...
La desarmada es lo principal para uno, ¿no? Y explica cómo hace hoy el trabajo. Es como le explicaba acá, los resortes y el polifón. Si uno no hay fábrica de polifón, la tiene que arreglar uno mismo y no precisa máquina para arreglar una moldura. Se arregla con las manos, con alpillera, con cemento. Antes como que venían las cosas más fuertes y ahora de tanto, no sé cómo llamarlo, simplificar las cosas, ahora una moldura de un auto nuevo le dura nada. Estos autos nuevos que vienen todos estos adelantos se rompen más rápido que los que antes llevaban terrible estructura, terrible trabajo, terrible algodón, terrible polifón, de todo. Si usted no prepara de abajo, no adelanta. Le dura menos todavía. Actualmente trabaja en un taller de la calle Ferrer Serra e Inca, uno de los pocos que quedan de trabajo artesanal. Y debe haber herramientas, no sé, más mejores, pero digo, nosotros nos acostumbramos a trabajar con esta herramienta que ya la conocemos, con la que tenemos. Porque esto es como se habla siempre, digo, lo que precisa esto mucho es las manos, no es tanto la herramienta. Porque un trabajo artesanal, ¿no? Hay asientos que llegan destruidos, que no tienen nada, ¿viste? Que no hay molde, no hay nada. Entonces uno tiene que trabajarlo, como se dice, ¿no? Artesano mismo, ¿no? Dibujando, cortando. Sí, las manos son las que mandan. Sí, no, y también uno proyectarse bien todo y bueno, y empezar a trabajar. La mayoría de los vehículos usan los forros prefabricados, muy pocos valoran el tapizado en cuero, cuenta Edgar y pone un ejemplo. Por ejemplo, un auto, ¿no? Agarra, vamos al chapista, no importa lo que sale. Vamos al mecánico, no importa lo que sale. No sé qué, la música, no importa lo que sale. El tapicero no, vamos a medir primero, no, el tapicero como que es lo que en un auto el tapizado es una cosa que llena el ojo, ¿no? Que llama la atención. Sin embargo, siempre para el tapicero creo que no lo realizan mucho, ¿no? Edgar es un apasionado de su oficio y aunque cada vez hay menos interesados por la tapicería artesanal, intenta enseñar. Sí, como enseñaron a mí, va. Siempre trato de quien le gusta, ¿no? Porque no es tapicería, digo, tiene que entrarle a uno, ¿no? Si no, no adelante. Tiene que gustarle. Si no le gusta o no le llama la atención, no aprende, ¿no? No sé ahora, porque está todo muy cambiado ahora, ¿no? Los adelantos que hay, los gurises no quieren más los oficios. Bien, ahora Andrea vamos a conocer un oficio de reciente aparición en nuestro país, que es la instalación de la fibra óptica. Sí, decía recién Edgar, los gurises no quieren saber nada con los oficios. En realidad, sí quieren saber de otros oficios. Y es el caso de la fibra óptica. Este es un taller de fibra óptica que funciona en la UTU de Buceo en la calle Rivera. Hombres y mujeres de diferentes edades y formaciones buscan capacitarse en un oficio de alta demanda. El profesor coordinador Esteban Rodríguez explicó cómo repercute esto en el mercado laboral. Y en el mercado laboral repercute inmediatamente porque faltaban operarios calificados de fibra óptica, era una demanda que estaba pidiendo la industria, que estaba pidiendo Antel con la exigencia que tenía de recursos humanos capacitados en este sentido, ya que Antel tuvo la apuesta al proyecto de instalar fibra óptica en todos los hogares, con el FTTH, con la fibra al hogar. Entonces, bueno, genera un boom de demanda de instaladores. Actualmente se están dando cursos en Montevideo y Paysandú.
Se dictan 2 tipos de cursos, uno de 2 meses para los que se exige ciclo básico y egresan como instaladores de fibra óptica y otro de 4 meses para los que se pide bachillerato completo y se reciben de especialistas en redes de fibra óptica. Lo que tiene el mercado laboral, que si bien todos trabajan para Antel, Antel ha tercerizado mucho de lo que es el trabajo de la instalación. Aquí en Montevideo hay 18, 20 empresas que tienen todo el mercado de instalación, o sea, son los que han ganado licitaciones de Antel y son los que están instalando, y nuestros muchachos en su gran mayoría están trabajando en esas empresas y unos poquitos trabajando en Antel. Esteban Rodríguez, de 25 años, es ingeniero. Es el profesor y coordinador de los cursos y habla de sus muchachos, aunque la mayoría son mayores que él, y si bien le causa risa la pregunta, responde por qué se refiere así a sus alumnos. Yo a todos, incluso hay algunos que le doy clase a profesores y le digo, mis alumnos, mis muchachos, tengo esa costumbre, cierto cariño más que nada, pero costumbre mía de llamarlos así. Ese cariño lo tiene, por ejemplo, por Alfredo, uno de sus exalumnos que llegó por casualidad al curso, se capacitó y está trabajando. Y al principio como que dije, esto está difícil, ¿viste? Por la parte de matemática, que yo estaba medio hueco en eso, ¿viste? Y después, bueno, me fascinó y todo, y seguí para adelante. Un amigo le comentó del curso y enseguida se sintió atraído. La inserción laboral que tenía fibra óptica, inserción laboral, lo que estaban pagando, que alrededor, ponerle de, si entrabas en cualquier empresa, menos de 18.000 pesos no ganabas. Entonces era algo, viste, que te daba, viste, como para seguir para adelante. Antes de entrar al curso, Alfredo no estudiaba y tenía un trabajo precario. Yo estaba delivery en una pizzería, trabajando de noche. Estaba trabajando de 7:30 a 1 de la mañana, en una pizzería por acá cerca, por Posito. Y venía hacia el curso. Recuerda cómo eran sus ex compañeros y cómo les ha ido en la vida. Y había varios contextos, ¿viste? Gente muchos chiquilines, ¿viste? Que querían estudiar algo, y gente mayor que realmente necesitaba trabajar. Muchos estaban en una empresa por industria de comercio o construcción, pero casi todos están encaminados, ¿viste? Trabajando con lo de fibra óptica. Entonces, ninguno se fue a una panadería, terminó el curso y... ¿entendés? No, todos se encaminaron con fibra óptica. En su caso, cuando terminó el curso, se puso enseguida a buscar una oportunidad en una empresa y en 2 semanas ya estaba trabajando. Fue una búsqueda, mandé email a casi una cantidad de empresas, me llamaron de una, re nervioso en la entrevista, así, y ponerle que fue un viernes y al lunes me estaban llamando si podía empezar a trabajar. En ese primer trabajo estuvo 8 meses. Pues me llamaron de otra empresa por la construcción, que me ofrecían más dinero y bueno, viste cómo es esto. Tengo más dinero, uno cambia. Alfredo se siente entusiasmado con su nuevo oficio. Fue un cambio de 100%, ¿no es? Digo, de estar repartiendo una pizzería a estar haciendo algo realmente útil, porque no digo que sea inútil repartir una pizzería, pero digo que es más útil, usás el cerebro un poco más, ¿entendés? Trabajando, así como fibra, tenés un oficio, tenés más, ¿cómo te puedo explicar? Más para defenderte en la calle, para defenderte en la calle y todo eso, y un 100%. Así un cambio para mí, personalmente, fue un cambio de 100%. Bien, muchas gracias, Andrea, por tu trabajo y por estas historias. De nada. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos ya está en nuestro living el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta. Vamos a entrevistarlo junto a Ana María Misraji. Ya volvemos, estamos en vivo. Más info. Seguimos en Más Info y ya recibimos al ministro de Trabajo, Eduardo Brenta. Muchas gracias por estar. Estamos en vivo, tuvimos algunos problemas técnicos que ya solucionamos, así que gracias por su tiempo. No, con mucho gusto. Bueno, ¿hay preocupación en el gobierno por lo que está pasando en los consejos de salarios? No, yo diría que el informe que ustedes presentaron, que francamente entiendo que fue extremadamente completo, revela una realidad del mercado de trabajo que está efectivamente impactando sobre la negociación colectiva y los consejos de salarios. Más allá de que efectivamente, obviamente hay negociación, movilización, cierto nivel de conflictividad que es inherente a la negociación colectiva y yo diría que es inherente a la democracia, ¿no? Porque en realidad
En la democracia hay que permitir formas de expresión tales como el ejercicio del derecho de huelga y otros. Lo cierto es que tuvimos sí una primera etapa donde percibimos escaso movimiento desde el punto de vista de las propuestas sobre la mesa. Pusimos allí una fecha de finalización. Esa fecha de finalización que de alguna manera anunciamos, en nuestra opinión, contribuyó a desencadenar un proceso de aparición de propuestas sobre la mesa dirigidas a iniciar el proceso de negociación, y hoy, a 20 días de esa situación, cuando vayamos a evaluar nuevamente en los próximos días en el Consejo Superior la marcha de la negociación, tenemos todos los grupos abiertos, todos los sectores negociando, trabajadores rurales, por ejemplo, un sector históricamente difícil, con todos sus sectores negociando, y yo diría que con mucha declaración pública también, y mucho debate, que en mi opinión de alguna manera refleja en buena medida lo que está sucediendo, ¿no? Brenda, los trabajadores están reclamando mayores incrementos salariales. ¿Cuánto está el gobierno dispuesto a laudar del lado de los trabajadores, tomando en cuenta lo que recién escuchábamos, por ejemplo, al asesor de la Cámara de Comercio, Mailos, que decía, bueno, tenemos que tener cautela, hay incertidumbre a nivel internacional, no se está en condiciones? ¿Cuánto está el gobierno dispuesto a decir, bueno, estamos del lado de los trabajadores? A ver, primero el gobierno no lauda más, ¿no? En la actual ley de negociación colectiva el gobierno pone lineamientos, fue bien expresado en el informe, y orienta la negociación en función de lo que es una visión integral de la situación económica, macroeconómica, digamos, con un objetivo central que es lograr estabilidad en el mercado de trabajo y fundamentalmente mantener los altos niveles de empleo que el mercado de trabajo uruguayo tiene, porque es muy cierto eso que decía el informe, de que los uruguayos pasaron de que el empleo era la primera preocupación durante los últimos 50 años a que hoy es la tercera preocupación de los uruguayos, y eso no es casual, porque no sucedía que un joven hiciera un curso de capacitación y en 4 meses estuviera trabajando, inserto en un trabajo con un nivel de salario, yo diría, aceptable, ¿no? Entonces, en este escenario nuevo, evidentemente, el gobierno ha establecido determinados lineamientos en función de que la economía va a continuar creciendo a niveles, yo diría, más lentos, porque hay un impacto evidente de la crisis económica internacional sobre Uruguay, pero estamos planteando lineamientos que implican hasta un 5% de crecimiento en los salarios más bajos o sumergidos, esto lo hemos manejado con cierta flexibilidad también, y hasta un 3% de crecimiento real del salario en los niveles más altos. Pero esta es la orientación que el gobierno ha puesto sobre la mesa y va a tratar de defenderla cuidando los intereses globales del país en función de nuestra visión de lo que va a suceder en los próximos años. Pero de cualquier manera es bueno saber que hay sobre la mesa en algunos sectores propuestas de los empresarios que están en el tope de los lineamientos del Poder Ejecutivo, en sectores que de repente nosotros no valoraríamos como sectores que están en las mejores condiciones. Le decía laudar en el sentido de si no se llega a un acuerdo, si finalmente el Ejecutivo va a definir. Pero que nosotros trabajamos para el acuerdo y estamos absolutamente convencidos de que vamos a terminar esta ronda con niveles de acuerdos que van a ser los niveles históricos alcanzados en todas las últimas rondas de negociación, que han estado entre el 85 y el 90%. ¿Y por qué? Primero, porque el gobierno solo puede votar por la ley de negociación colectiva salarios, categorías y licencia sindical. No puede votar condiciones de trabajo, y nosotros estamos convencidos que hoy las condiciones de trabajo son en muchos sectores tan o más importantes que el salario, ¿verdad? El trabajador en algunos sectores de la actividad económica con muy bajo desempleo o cero desempleo, en realidad cambia de trabajo. El ejemplo del joven es el mejor ejemplo que uno puede tener en un mercado de trabajo dinámico y fuerte, ¿no? Es un joven que se capacita en poco tiempo, ingresa al mercado de trabajo y al poco tiempo cambia de trabajo porque obtiene un trabajo con un salario mejor. Quiere decir que hay un mercado extremadamente dinámico y en ese mercado dinámico hay que defender el empleo como elemento central y al mismo tiempo hay una fuerte competencia entre los empresarios por los recursos humanos más calificados. Claro, pero todavía hay 800.000 trabajadores que ganan en el entorno de los 14.000 pesos. Sí. Parte de ellos son, por ejemplo, los trabajadores de los supermercados, que hoy están planteando pasar de 10.000 a 15.000 pesos. Y de alguna manera, si el gobierno le lleva
a los trabajadores ese planteo? Bueno, primero hay una cosa interesante porque hablamos al inicio de la gestión del gobierno, ustedes recordarán de los 10.000 pesistas, ¿no? Yo me alegro muchísimo que el PIT-CNT hoy esté planteando que hay trabajadores por debajo de los 14.000. ¿Por qué? Bueno, porque se han elevado los salarios y uno levanta la meta y de alguna manera este es el rol del movimiento sindical, buscar mejorar sus condiciones de trabajo. Pero es un reconocimiento implícito a una mejora notoria del salario real que ha crecido en el entorno del 40% en los últimos 8 años. Entonces, frente a esta realidad, surge en un sector muy particular, con una alta presencia de mujeres, con una alta presencia de mujeres jóvenes, con hijos a cargo, jefas de hogar, y en muchos casos con dificultades por los problemas que se planteaban respecto al cuidado, al sistema de cuidados y demás. Se plantea un problema grave, y es que estos sectores no consiguen trabajadores o consiguen trabajadores que tienen o una escasa afiliación al trabajo, digamos, en términos de asiduidad y demás, y mujeres con estas dificultades que también hacen que su asistencia al trabajo sea la que pueden, ¿no? Entonces, de alguna manera, está sobre la mesa hoy una fórmula que es de mucho interés de los empresarios y yo creo que también de los trabajadores, que probablemente permita acercarse mucho a esta propuesta con un componente alto de presentismo. ¿Por qué de presentismo? Bueno, por estas dificultades, ¿no? Ahora, estamos tratando de trabajar sobre la fórmula del presentismo, blindándola de forma tal de que no afecte fundamentalmente a este grupo de mujeres que es el contingente más importante de trabajadores de los supermercados. Y para eso hemos tomado una iniciativa de los propios trabajadores de FUESI, que presentaron en su momento un proyecto de ley, una iniciativa del proyecto de ley vinculado a licencias especiales, que bueno, que es un buen inicio para descartar situaciones, porque cuando hay un alto nivel de presentismo, determinar con precisión cuándo se pierde ese presentismo es un elemento fundamental. Ya hay una ley, o sea, por medidas sindicales el presentismo en el Uruguay no se pierde más, porque había un sector de actividad donde se perdía por actividad sindical, el Parlamento aprobó una ley, pero ahora hay que establecer condiciones que permitan que fundamentalmente estas mujeres jóvenes con hijos a cargo no pierdan este porcentaje de salario. Hoy, según la versión que tenemos de los empresarios, el nivel de presentismo en el sector ha mejorado, viene mejorando, y hoy estamos analizando inclusive proponer a través del INEFOP lo que nosotros denominamos capacitación transversal, lo que se mencionaba como capacitación para el trabajo, y capacitar a todo el sector en ese sentido, ¿no? Crear efectivamente conciencia de la importancia del trabajo como elemento central para el desarrollo de las personas. Ministro, hablando de las mujeres, que es uno de los sectores que es necesario integrar mucho más al mercado laboral, ¿qué pasó que costó tanto el proyecto de ley que extiende la licencia maternal en el sector privado? Porque varias veces ya se lo hemos planteado, ya está, supuestamente. La pregunta es si hay dinero realmente, si hay espacio fiscal para poder financiar esa ley. Bueno, yo diría que la respuesta es que lo que cuesta vale, ¿no? En este caso, el financiamiento del proyecto que enviamos al Parlamento implica una erogación de $20 millones anuales al Banco de Previsión Social, y por eso hemos ido por un camino de incrementar un mes por año la licencia de medio horario para las mujeres, pero yo creo que este es un paso trascendental realmente, ¿no? Uruguay queda a la cabeza en materia de cobertura de licencia por maternidad en relación a todos los países del resto de América, en algunos de los cuales ustedes pueden ver que hay más licencia maternal, pero no es paga. Se le permite a la mujer tomarse más tiempo, pero no se le paga. Aquí estamos hablando de una cobertura de 14 semanas, incrementar 2 semanas la licencia actual que tienen las trabajadoras privadas, dar hasta los 6 meses de vida del niño medio horario, pago, y al mismo tiempo incorporar a 2 colectivos muy importantes, las trabajadoras por cuenta propia, que no tenían ningún beneficio hasta el momento, y las propietarias de empresas unipersonales con hasta un empleado, o sea, que en realidad son trabajadoras también, que también carecían de ningún beneficio, ¿no? Entonces, este avance legislativo, que esperemos se apruebe en los próximos días, sumado a la Ley de Empleo Juvenil, que tiene incentivos muy fuertes para fomentar justamente la contratación de trabajadores del otro sector que tiene dificultades de acceso al mercado, que son los jóvenes,
creemos que son dos herramientas muy potentes que seguramente van a tener un impacto. Yo diría, la ley de empleo juvenil, nuestra estimación es que va a generar unos 5.000 puestos de trabajo el año que viene. ¿Y con los hombres? La licencia para los hombres hoy por hoy es de 3 días. No, los hombres, el proyecto incrementa la licencia a 10 días y además permite que la licencia por medio de ello sea parental. Bien. Y esta es una cuestión que tiene 2 razones fundamentales. Primero, que no se discrimine a la mujer en el mercado de trabajo por tener más beneficios. Y segundo, apuntar a un elemento clave que es la corresponsabilidad en los cuidados de los hijos, porque los hombres somos tan responsables del cuidado de los hijos como la mujer. Ministro, tenemos una colega que nosotros le llamamos el medio invitado, que le va a plantear una pregunta. Vamos a verla. Ministro, ¿están dando resultado las políticas que está aplicando el gobierno para abatir el desempleo en las personas mayores de 40? Y otra pregunta, ¿estar hoy sobrecalificado es un problema a la hora de conseguir trabajo? Bueno, dos preguntas interesantes. La primera, en realidad la población mayor de 45 años, en general es lo que se toma como referencia, desempleada en Uruguay está en el 2.7%. Quiere decir que son muy pocas personas, pero con un impacto social inversamente proporcional, muy alto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque normalmente son personas que tienen hijos a cargo, hijos que están estudiando, son el ingreso principal del núcleo familiar y por tanto tenemos poca gente en esa situación en términos globales, pero socialmente con un impacto muy fuerte. Para esto hemos enviado en esta rendición de cuentas una modificación al programa Objetivo Empleo, es un programa del Ministerio que está dirigido a personas con dificultad de inserción laboral, pero de contexto socioeconómico bajo o crítico, y hemos ampliado para incluir en esa cobertura a todos los mayores de 45 años que estén desempleados. Creemos que esta va a ser una política que va a tener un impacto fuerte porque tiene un incentivo importante en materia de exoneración de aportes a la seguridad social de las empresas contratantes. La otra pregunta tiene que ver con la sobrecalificación. Bueno, si es un problema para conseguir empleo. Es un elemento importante porque en realidad el estudio del trabajo, nuestro observatorio del mercado de trabajo, indica un cambio cualitativo muy importante que se está produciendo en el mercado de trabajo en los últimos 2 años. Y es que la educación paga, ¿verdad? Tuvimos un largo periodo en el cual tener o no calificación en términos de remuneración no tenía impacto. Ganaba bastante parecido a una persona con secundaria terminada que un profesional, digamos, por poner un ejemplo. Hoy esa brecha se va abriendo y en realidad educarse paga. Por eso todos nuestros programas de empleo, dirigidos fundamentalmente a los jóvenes, Yo Estudio y Trabajo, la Ley de Empleo Juvenil, etcétera, tienen un componente básico que es que el joven se inserta en el mercado de trabajo sin desvincularse del sistema educativo. En algunos casos del proyecto de Ley de Empleo Juvenil, esto es una condición para acceder al beneficio. Y además se va a subsidiar a las empresas que otorguen menor carga laboral para permitir estudiar o más días de licencia por estudio o reducción de la jornada o más días de licencia por estudio. Todo esto va de la mano de que no queremos que suceda, como ha sucedido, que el alto nivel de empleo termina repercutiendo en desvincular a los jóvenes del mercado de trabajo. Ministro, para ir cerrando, porque se nos está terminando el tiempo, están Otegui y Andrade esperando. ¿Cuál es su opinión breve sobre el proyecto de ley de responsabilidad penal patronal? Nosotros hemos dicho que debe haber un proyecto en este sentido, que sea lo suficientemente claro y preciso como para sancionar al empresario contumaz en lo que tiene que ver con la violación de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Después, la expresión jurídica de esto es muy compleja, pero está claro que aquel que viola sistemáticamente o pone en riesgo sistemáticamente la vida de un trabajador debe recibir las sanciones que corresponden desde el punto de vista penal y que establezca la ley. Pero evidentemente la construcción de un proyecto de estas características desde el punto de vista jurídico no es una tarea sencilla.
Bien, muchas gracias. Gracias por haber venido, ministro. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos, Ana María, vamos a estar recibiendo en la mesa, vamos a estar intercambiando con Óscar Andrade, el presidente del Zunca, y con Otegui, presidente de la Cámara de la Construcción, precisamente para hablar sobre este tema. Ya volvemos. Y es un gusto ya tener esta noche al secretario general del Zunca, Óscar Andrade. Bienvenido, un gusto, gracias por esperar. Y al presidente de la Cámara de la Construcción, Ignacio Otegui, también muchas gracias por estar acá y por haber esperado este buen rato. Otegui, Consejo de Salarios, ¿cuál es su visión respecto, bueno, recién el ministro se mostraba bastante optimista? Nosotros recién empezamos a negociar. A diferencia de la mayor parte de los grupos, la construcción tuvo convenio vigente hasta el 30 de septiembre. Quiere decir que empezamos a negociar recién. Las pautas nos han transmitido que son las del resto de los sectores. Los otros sectores hace 70, 80 días que están negociando. El ministro dice que probablemente lleguen algunos a acuerdos a un porcentaje elevado. Bueno, veremos. Nosotros estamos inmersos en una negociación que no es fácil, es compleja y probablemente sea de las más complejas que hemos tenido hasta ahora y por supuesto nos va a llevar algunas semanas. ¿Cuántas? No sé, pero nos va a llevar algunas semanas. Andrade, desde el punto de vista de los trabajadores, ¿cómo ven? ¿Es así como dice Otegui? ¿También ustedes la ven como una negociación bastante compleja? Sí, a mí me gustaría hacer un poco de historia en la idea, ¿no? Nosotros conocimos el Uruguay sin negociación colectiva. Y el Uruguay sin negociación colectiva, el que perdió desde el año 89 al 91, pasó de tener un 80% de trabajadores con negociación a un 16% de trabajadores con negociación, conoció de un crecimiento del producto en la década de un 30% y congelamiento de salario real al fin de la década. Y conoció en la crisis la circunstancia de tener una participación en el ingreso nacional bruto disponible de los salarios de cerca de un 30%, a salir de la crisis que a todos nos afectó, pero muchísimo más a los trabajadores, con un 17%. Y en general ese proceso tuvo acompañado de una fundamentación que la desregulación era inevitable, porque apenas viniera la regulación se iban a ir los capitales, se iban a fundir los bancos, iban a pasar catástrofes, fue aumentar el desempleo. Uruguay instala un sistema de negociación colectiva amplísimo y al contrario de los pronósticos, tiene los mayores niveles de inversión extranjera, tiene los más bajos niveles de desempleo y tiene los más altos niveles de formalización. O sea, al contrario de los pronósticos. Me parece que hay que colocar ese contexto. Las negociaciones son complejas. Ahora, no hubiera habido en Uruguay descenso tan importante como el que hubo de la pobreza en el último periodo si no hubiera habido instancias de negociación colectiva y de acuerdo. Entonces, queremos dar ese enfoque de defensa de lo general, porque el planteo que hace Maylos en el informe preocupa, que a pesar de estos resultados sociales que todos debiéramos defender, seguir cuestionando este instrumento parece una mirada de otro tiempo, ¿no? ¿Por qué, Otegui, usted señala que efectivamente se inicia un periodo de negociación compleja? A ver, la construcción es uno de los ejemplos claros de que no ha seguido los parámetros generales de otros sectores. La construcción siempre tuvo negociación colectiva, la construcción siempre tuvo acuerdos, probablemente no haya ningún sector que haya tenido un incremento del salario real más alto que la construcción, en ningún otro sector, y en definitiva, cuando usted negocia un convenio en el 2010 con, si yo mal no recuerdo 48.000 trabajadores en obra, y tiene una expectativa de crecimiento, usted tiene un escenario para negociar determinado, que es un escenario de crecimiento. De hecho, así ocurrió porque hoy estamos con 69.000 trabajadores. O sea, la industria aumentó un 40% los puestos de trabajo. ¿Cuál es el escenario que nosotros vemos para adelante? No es un escenario de catástrofe y no lo planteamos en esos términos porque nos parece incorrecto decir cosas sobre las cuales no estamos convencidos y no tenemos información. En todo caso, la construcción va a tener un escenario de meseta, que es un escenario que tampoco nos desagrada. O sea, una industria activa con un entorno de 68, 69.000 trabajadores en obra
no tenemos registros en la historia de tener 2 o 3 o 4 años con esos niveles. Si fuera un escenario de meseta, no es un escenario malo. No estamos pronosticando una catástrofe, una caída del PIB de la industria, un aumento del desempleo, no lo estamos pronosticando. Ahora, la realidad es que tenemos un escenario de meseta. Ese escenario de meseta obliga a negociar en condiciones de meseta. Acá nadie está planteando, por lo menos del sector de la construcción, ni rebaja salarial, ni está planteando eliminación de ningún beneficio de los que ya están acordados. Estamos tratando, y pues lo estamos planteando, tenemos un escenario diferente. Este convenio, si es que tenemos un convenio nuevo, debe ser diferente al anterior, porque el escenario que tenemos por delante para nosotros es diferente. Esa es nuestra realidad y así la percibimos. Yo de los demás sectores, cada uno se hará cargo de lo propio. Yo insisto, en el informe que veíamos hace unos momentos, y sí, casi todos los muchachos que están hoy incorporándose a la fibra óptica, están trabajando en las empresas constructoras. No es que se terciarizó el trabajo. Los trabajos, lo que cambió es el material que se utiliza, que es una fibra óptica. Pero esas tareas siempre las hizo la industria de la construcción. Todas las redes telefónicas del país, las aéreas o las subterráneas, siempre las hicieron los señores y nosotros. Hoy cambia la tecnología y cambia el material que se utiliza. Y esos chiquilines hoy están incorporándose al mundo del trabajo, en trabajos formales y con buenos salarios. ¿Se ingresa en un periodo de meseta? ¿También así lo ven? Dios quiera. A ver, nosotros tuvimos en la década del 90 un promedio de cotización al BPS de 35.000 trabajadores a la Seguridad Social. Tuvimos en la crisis del 2002-2003 15 y 16.000 trabajadores registrados a la Seguridad Social. A mí me llegó el dato de hoy, del mes de julio, que es el último mes disponible. Tenemos casi 70.000. Y es más, el mes de julio tiene casi un 9% más de jornales que el mes de junio. Entonces, ahora, yo no soy el único en Uruguay que escuchó durante todo el año obras que no van a arrancar, ojo con lo que pasa en Maldonado, tenemos enormes dificultades, cuidado con lo que va a pasar. Bueno, diario llegaron a titular pérdida de 10.000 puestos de trabajo que nadie sabe de dónde sacaron. Entonces, a veces el clima se complica cuando previo a los consejos de salarios se quiere generar, y esto es cierto, que ha habido operadores que una y otra vez han generado y han pronosticado, parece que hubiera algunos actores que van a ver el cuento de Caperucita, hinchan por el lobo. En vez de sostener que estamos en una circunstancia excepcional, miren, la construcción en el año 2004 representaba el 4,3 del PBI del Uruguay. Todo el mundo conoce que el PBI del año 2004 al 2012 no paró de crecer. Sin embargo, la construcción, lejos de representar el 4,3, hoy representa el 9,3. Entonces, es cierto que ha habido aumentos de salario en la construcción y mejoras. Ahora, si en un momento en el que se duplica y más la actividad, en el periodo de ese 2004-2009, más que se duplica, en el que crece a estos niveles la producción, no es el momento para generar mejores condiciones para una parte sustancial de quienes producen eso, que son los trabajadores, ¿cuándo? Entonces yo creo que ahí hay un componente central que hay que mirar, que es probable que uno se analiza costos, haya crecido el costo del salario en la industria de la construcción. Ahora pasamos del 75% de compañeros bajo la línea de la pobreza a un 15%. ¿Cuánto vale eso para el país? Les cambio de tema y vamos a lo que se está debatiendo en el Parlamento, el proyecto de ley de responsabilidad penal empresarial que, bueno, castiga a los empresarios por los accidentes. En realidad lo que hay hoy es un nuevo proyecto de ley que tengo entendido que viene con el visto bueno del Poder Ejecutivo, por lo menos así, más allá de que el Parlamento tiene potestades para modificar y todo eso. En eso vericuetos no nos vamos a meter, cada poder es independiente. En realidad es una cosa novedosa, por lo menos para el Uruguay. Acá lo que se genera es un proyecto de ley de 3 artículos en lo cual se genera un nuevo delito que es con responsabilidad penal. Y lo que llama la atención que, en nuestra opinión, que se genera el delito por el riesgo. El delito por el riesgo es algo absolutamente intangible y potencial, pero no real. Yo le voy a poner un ejemplo simple. Si fuéramos a castigar por el riesgo, tendríamos que preguntarse, todos los que nos escuchan, si no deberíamos operar de la misma forma con los señores que manejan, cruzan una calle, manejan una moto, una bicicleta o un ómnibus. Si cruzan con roja, generan riesgo, un riesgo potencial. Obviamente, si viene usted
cruza con una luz roja y yo lo atropello, yo voy a ser responsable, pero el juez no me va a castigar si usted cruzó con la luz roja probablemente, o si choco. Entonces, si el criterio es del riesgo potencial, es un escenario nuevo, por supuesto nosotros no estamos de acuerdo, porque en definitiva es intangible, no es tangible en nuestra opinión. Y por supuesto tengo otros comentarios sobre el proyecto, pero no voy a monopolizar. ¿El por ahora. No, yo creo que las empresas en general han generado una polémica falsa, que da la percepción de que hay un proyecto de ley que castiga al empresario por el accidente. Y no hay ningún proyecto que castiga al empresario por el accidente de trabajo. Ninguno. Ninguno, ¿eh? El proyecto de ley lo que castiga al empresario es por incumplir la normativa, por incumplir la normativa, por no otorgar implementos de seguridad y poner en grave riesgo la vida de un trabajador. En grave riesgo concreto. O sea, tiene que incumplir. Esto no tiene nada que ver con lo no tangible. Es tangible. Tengo una normativa que incumplo. O sea, hay algo que incumplo, una norma que incumplo. Ejemplo, de cada 5 caídas de altura en la industria de la construcción, una es en obras en las que no existía cinturón de seguridad. Ahí no hay discusión posible acerca de si quiso, no quiso, se le antojó. Y no hay duda, la legislación uruguaya desde el año 1914, o sea, casi 100 años, donde se establece que están obligados los empresarios a otorgar los implementos de seguridad y promulgar. Ahora, yo voy a hacer una consulta. Un empresario que tiene que aportar 10 pesos a la DGI y aporta 9, puede ir preso. Ahora, un empresario que coloca en grave riesgo la vida de un ser humano que resulta ser su empleado, pero la coloca en grave riesgo por incumplir la normativa que tiene que cumplir. No es delito. Bueno, solo creemos que es una ley eminentemente preventiva que tiene un objetivo, que es contribuir a la reducción de los accidentes de trabajo. Las cámaras que fueron al Parlamento establecen que las estadísticas en España reconocen que al aplicar una ley similar se redujeron los accidentes. Ahora, dicen no contar con estadísticas. Bueno, nosotros contamos con estadísticas suficientes para entender el tamaño de la envergadura del problema y no entendemos por qué, si en los países que se aplicó legislación similar se logró la reducción del accidente, de las tasas de accidentabilidad, y ese es un elemento central, ¿por qué no acompañar? Sobre todo no entendemos a los empresarios cumplidores. Por el empresario que incumple, que coloca una estrategia competitiva sobre la baja, que no da implementos de seguridad, que no invierte en capacitación, ¿no? Que se timbea la salud de sus trabajadores, bueno, tiene que estar preocupado. Al empresario que cumple con la normativa, tiene que estar con la más absoluta tranquilidad con este proyecto. Ortegui. A ver, 2 o 3 reflexiones. La primera, en realidad este proyecto de ley, más allá de generar un delito nuevo y generar el delito de riesgo, tiene algunos elementos que en nuestra opinión tampoco por lo menos nos preocupan. Primero, pone en la figura del Inspector General del Trabajo o de funcionarios públicos la responsabilidad funcional de hacer denuncias penales. ¿Eso qué quiere decir? Que las tienen que hacer por las dudas, porque si no las hacen, son ellos responsables. Entonces no nos parece razonable, digo, porque son personas sujeto a mando y sujeto a presiones, que no es un tema menor. ¿Y quiénes deberían hacerlo? Sí, no. Déjeme terminar. Sí. Y segundo, porque usted genera un delito nuevo y cuando usted genera un delito nuevo tiene que buscar las figuras que en definitiva hagan las denuncias. Como no estoy de acuerdo con el fondo del tema, le digo, la posibilidad o la obligación de hacer la denuncia se lo pone bajo esa responsabilidad a personas que son funcionarios que están sujetos a mando y a presiones, de un lado y del otro. Eso es una primera reflexión. Más allá de la honorabilidad de cada uno, que yo no la voy a poner en duda, pero el escenario concreto es eso. Y después, yo no soy abogado penalista ni nada que se le parezca, pero sí hay una modificación al Código General del Proceso, por lo que leo acá en el artículo 83, y debo decir que esto lo leí hoy, yo no lo había leído, no había tenido oportunidad de leerlo, donde cualquier persona puede hacer la denuncia frente a un hecho de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Hasta ahora, si había un accidente mortal, por supuesto, actúa siempre la justicia penal, siempre. Y la justicia penal es la que resuelve si hubo o no negligencia, si hubo o no responsabilidad de un empresario, y en función de la información que junta la policía y la jueza o el juez penal en el lugar del accidente, es que en definitiva resuelve. Y todos sabemos que puede no ser suficiente la cantidad de empresarios presos,
pero los jueces penales han actuado. Y los jueces penales actúan en función de la realidad que tienen ahí, sin presiones de ningún tipo. Les guste lo que resuelve a unos o a otros. Porque muchas veces, cuando uno ve que un juez penal archiva una causa o determina que las causas del accidente no fueron responsabilidad ni del empleador ni ninguna de las personas que están vinculadas al empleador, la justicia es la que resuelve. Yo no voy a opinar sobre eso. ¿Y usted está de acuerdo que se mantenga ese mecanismo? Yo, por supuesto, pero al margen de eso. Y después, si cualquier persona puede hacer la denuncia y sobre el riesgo, entonces lo que vamos a tener es una máquina de hacer denuncias. No tengo ninguna duda. Porque de alguna forma cualquier persona que entienda que en un lugar de trabajo X hay una situación de riesgo, está en condiciones de ir a hacer la denuncia penal, punto. Entonces hay que avisar a la justicia penal que lo que va a tener es una tromba de denuncias, y como jueces penales en el Uruguay tenemos, en el caso que puso el señor Andrade, si yo mal no recuerdo, tenemos un juez penal cada 100 y pico, 200.000 habitantes, y en España hay uno cada 30.000, capaz que lo que hay que hacer es decirle a la justicia penal, cambien. Porque creo que ahí también nos generamos un problema. Nos generamos un problema que puede tener otras connotaciones. Yo pongo esta porque me parece que es relevante. Estamos ya en el final. En Uruguay tenemos un muerto por semana en accidentes de trabajo y tenemos 700 trabajadores que quedan con secuelas permanentes producto de un accidente. O sea, en la última década 7.000 trabajadores quedaron con secuelas permanentes producto de un accidente. Ni uno lo investigó la justicia penal, ni uno, En 7.000, ni un caso lo investigó la justicia penal. O sea, ni uno solo de los 7.000 trabajadores que sufrieron un accidente. Cuando empezamos con esto hace 2 años, las cámaras empezaron y dijeron, no, pero existe el 314 y el 316. Bueno, lo que dice el proyecto de ley es que si el inspector del trabajo encontró dolo o negligencia, tiene que cumplir su función, que es hacer la denuncia. Si existe la norma penal que ante dolo o negligencia tiene que operar, funcionario público tiene que hacer la denuncia. Que cualquiera puede ser denunciante. Si colocáramos algo distinto estaríamos violando la Constitución. Cualquiera puede ser denunciante cuando ve un delito. En este caso, ¿cuál es el delito? El riesgo, no. El delito es violar la normativa. Ese es el delito. Violar la normativa, incumplir la ley. O sea, si un vecino ve a un trabajador en un 10º piso sin cinturón de seguridad, puede denunciar que eso es un delito. Yo creo que es un delito. O sea, poner un ser humano en riesgo incumpliendo normativa, creo que es un delito y creo que va a ayudar, como ayudó en todos los países donde se aplicó, Francia, España, no a cientos de denuncias penales, sino a disuadir prácticas que nos cuestan tan caro. Porque después, en última instancia, los que tenemos que enterrar a los compañeros somos nosotros. Sí, 30 segundos ya nos vamos. 2 comentarios. Para nosotros esto no soluciona el problema. A mí me llama la atención, y lástima que el ministro ahora no está, los únicos que hemos hecho campañas publicitarias, más allá de que podamos no estar de acuerdo, somos el Sindicato de la Construcción y las cámaras empresariales con la Presidencia de la República. Sí, pero esta es una ley para los rurales también. No, pero perdón, pero mi preocupación es que el Estado uruguayo gasta decenas de millones de dólares por año en propaganda, en cualquier cosa, el INEFOP tiene decenas de millones de dólares en sus... Y no hay una sola campaña de concientización. O sea, es un tema que es del empresario o es ajeno. Es vergonzoso, o sea, que el Uruguay no tenga una política de Estado en este tema y que realmente ponga toda la carne en el asador para concientizar, para formar, para educar, la verdad es que es llamativo. Gracias a ambos por haber venido. Un gusto recibirlo. Nos quedamos cortos. La seguimos en otra oportunidad. Con mucho gusto y a la orden. Bien, bueno, nosotros nos estamos despidiendo, llegamos al final de Más Info, pero vamos a adelantarles con Andrea que vamos a contarles de qué vamos a hablar el próximo programa. La propuesta para el próximo programa es el tema de la discapacidad. Aprovechamos además para pedir disculpas porque por los problemas técnicos la intérprete de lengua de señas Isabel Pastor no pudo estar participando en el programa, pero queremos hacer foco en eso, en la accesibilidad para las personas discapacitadas. Los esperamos el próximo jueves, como siempre, a las 22:30. Se quedan en Televisión Nacional porque ya viene el periodístico ¿Quién es quién? Y también la edición de cierre de Info TNU. Gracias por estar con nosotros.